¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el audio anterior yo les comentaba un poco acerca de la novela El idiota de Dostoyevsky, que parece interesante por varias razones. La primera razón es, en fin, de cultura general, ¿no? Es decir, son cosas que está bien saber. Porque, bueno, es literatura clásica, ¿no? La gran literatura europea. En segundo lugar, porque Dostoyevsky en definitiva hace también teología, ¿no? Alguien lo llama teoestética, es decir, es la teología, el catecismo, ¿no? El evangelio, transmitido mediante la literatura, ¿no? Donde el autor intenta, como tantos otros autores cristianos, transmitir el pensamiento, el sentimiento, ¿no? cristiano mediante imágenes, ¿no? Como lo hizo nuestro Señor, entre paréntesis, ¿no? Esto no es nuevo, el Señor utilizó alegorías, parábolas, ¿no? Bueno, entonces así lo han hecho tantos autores como Dickens, como Chesterton, como Víctor Hugo. Tenemos nosotros esta famosa trilogía, ¿no? El Señor de los Anillos, en fin, Narnia. Bueno, y Dostoyevsky, cada uno en su modo particular, ¿no? Dostoyevsky entonces les decía que él entiende que el personaje más positivo en la historia de la humanidad, más inocente, más puro, más luminoso, es aquel que San Pablo llama el hombre Cristo Jesús, ¿no? Es decir, él señala precisamente a Jesús como la figura más positiva, ¿no? Es decir, él habla de la belleza de Cristo, ¿no? Es decir, la conmovedora belleza de Cristo. La belleza salvará al mundo. ¿Qué belleza? La de Cristo, ¿no? El más hermoso entre los hijos de los hombres. Bien, y entonces él no intenta repetir el Evangelio, sino que crea un personaje que asume algunos aspectos, no todos, del Señor Jesús. De alguna manera, si quieren, todos los personajes de la novela tienen algo de Cristo, ¿no? Es decir, no es solamente el idiota, ¿no? El príncipe Mushkin, el que representa al Señor, sino que el Señor está como distribuido, repartido en otros personajes también, ¿no? Vamos errantes por la tierra, y si no tuviésemos como guía la preciosa imagen de Cristo, escribe Dostoyevsky, nos extraviaríamos, como ya sucedió al género humano antes del diluvio, ¿no? Entonces no se trata de sermonear, de predicar, sino de inventar o crear con una imaginación realmente única, no excepcional, un personaje a partir del Evangelio, pero inmerso en nuestros días, ¿no? O sea, Mushkin no es Cristo, pues nadie lo es, pero tiene algo de él. Y eso que tiene algo es la inocencia. Y esto de la inocencia es de enorme importancia, porque nosotros entendemos la inocencia de una forma parcial. Inocencia es una fuerza extraordinaria, ¿no? El inocente hace que el mal se revele. O sea, en un mundo plagado de maldad, de pecado y de doblez, el inocente entra con fuerza. Por otro lado, el destino del inocente, ya lo sabemos, es ser perseguido y muchas veces destruido, ¿no? Entonces, un poco Mushkin es como una oveja entre lobos. Y un poco Dostoyevsky, finalmente, después de mucha búsqueda, él está 4 o 6 meses buscando inventar un personaje, no le sale, no recibe la inspiración, ¿no? Porque muchas veces la creación literaria requiere de una inspiración celestial, ¿no? O de algo, ¿no? Un ángel que te dicta algo. Entonces de repente él descubre la forma de materializar esta idea en la época de él mediante este personaje, Mushkin, ¿no? Pero claro, los personajes literarios, como sabemos, cuando el autor los crea, ya un poco cobran vida propia, ¿no? Por eso Dostoyevsky en algún lugar, medio riéndose, dice, fíjense lo que hizo fulana de tal, ¿no? Pero fulana de tal no es otra más que un personaje creado por él, pero claro, él lo creó, habiéndolo creado ya no lo domina, simplemente puede observar lo que fulana de tal, ¿no? hace, pero bueno, ella tiene vida propia. Un poco los personajes
literarios también tienen vida propia, ¿no? La pregunta es qué pasaría si en nuestro mundo pequeño, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestro barrio, en su barrio, o en nuestra familia, o en la fábrica donde trabajamos, o donde sea, apareciese un hombre absolutamente y auténticamente inocente. Ese es el experimento que quiere hacer Dostoyevsky en el laboratorio de su mente en esta novela, ¿no? Es un auténtico experimento. A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, entonces él encuentra esto, lo encuentra inspirado, digo, como dije en el audio anterior, si les interesa lo pueden escuchar, en el Evangelio. También, aparentemente, según comentadores, hay muchos comentadores, hay muchas opiniones acerca de esto muchas veces encontrada, también inspirado en el Don Quijote de Cervantes, ¿no? Don Quijote también es un hombre que pierde la razón, pero que termina siendo, de repente, más sabio que los sabios, ¿no? Entonces, decía Muishkin, bueno, les cuento un poquito de la historia, él entra a Rusia buscando a alguien, porque él no tiene un peso, es un príncipe, pero eso no significa nada, anda con un bolso, mejor una bolsa sobre los hombros, y en un tren encuentra un primer encuentro con un tal Ragozhin, que es un comerciante que se ha enriquecido gracias a su padre, al cual ha heredado 1.000.000 de rublos, ¿no? Que era mucha plata en aquella época. Y este Ragozhin, que es una persona absolutamente apasionada, pasional, pero con una pasión que es difícil de describir, de entender, ¿no? Un hombre que vive, como decimos en Argentina, absolutamente acelerado, lanzado, ¿no? Apasionado fundamentalmente por las mujeres. Y fundamentalmente por una mujer que desea conquistar, llamada Nastasia Filipovna. Estos son los tres personajes principales de la obra que encontramos al inicio y al final. Muishkin, Ragozhin y Nastasia Filipovna, que van a estar al final también en la última escena. Pero Nastasia Filipovna, que también es un personaje central, es una mujer que pertenece a una categoría del todo particular de las mujeres, que en Rusia se llaman krasavitsa. La krasavitsa no es simplemente una mujer hermosa, ¿no? Krasivaya, krasata es belleza, sino que es una mujer que es tan hermosa, que su hermosura es puro poder. O sea, ella es tan hermosa que los hombres se sienten absolutamente sometidos a su belleza, ¿no? Es decir, y ella es consciente de su poder. Son las famosas krasavitsi, ¿no? Dicen, recientemente estaba leyendo, por ejemplo, ¿no? Que una emperatriz rusa, Isabel, que también pertenecía a esta categoría de mujer, que no es solamente una mujer linda, como nosotros entendemos, agradable, o con buena figura, o con una apariencia armoniosa, en fin, o con ojos de tal color, qué sé yo, sino que es una mujer imponente, es una imponente. Entonces, esta Isabel era una mujer imponente. Y cuando ella recibe al embajador de Dinamarca, el embajador la ve y cae desmayado, ¿no? Cae desmayado ante la belleza de esta Krasavitsa, ¿no? Krasavitsa había pocas, ¿no? Y bueno, siempre se señalaban, bueno, esta Nastasia Filipovna es una Krasavitsa. Esta Krasavitsa resulta, les cuento la historia, es huérfana y es adoptada, tomada para ser protegida y educada por un hombre, un tal, no recuerdo, Totsky, creo que era así, Totsky, que él la lleva a su casa a los 12 años. A los 12 años la lleva a su casa, pero con la intención de hacerla su concubina, bajo la apariencia de ser su tutor. A los 16 años finalmente la hace su concubina. Él y después otros hombres también empiezan a gozar de la compañía de esta Krasavitsa, de modo que esta mujer no es otra cosa que una prostituta, que ha sido obligada, obviamente, a prostituirse por su tutor que ha abusado de ella. Y entonces todos cuando la ven a Nastasia Filipovna dicen, qué hermosa mujer, qué hermosa, ¿no? Entonces
este Ragozhin, y después, en fin, voy resumiendo, le muestran el retrato de esta mujer y él no dice que hermosa, sino que dice cuánto sufrimiento hay en su mirada. Bueno, este es Muishkin, ¿no? Es el hombre que no ve la belleza, sino el sufrimiento que hay detrás de la belleza. Y esto es lo que impacta en los demás. ¿Cómo puede ser que nosotros veamos una cosa y él vea otra cosa, ¿no? Porque él es inocente. Si ustedes recuerdan, esto tiene un paralelismo casi, no casi, pero bastante cercano, con aquella mujer del Evangelio que querían apedrear, ¿no? Una mujer de la calle, o que, mejor dicho, que había sido descubierta en adulterio, la quieren apedrear, ¿no? Pero Jesús, ¿qué ve en esta mujer? Ve su sufrimiento, su frustración, quizá su inocencia, porque porque ha sido obligada probablemente, ¿no? Por otros hombres a prostituirse. Esta es una imagen o una figura que encontramos en las novelas de Dostoyevsky, ¿no? La prostituta inocente. Fundamentalmente esto lo encontramos en la novela primera de las grandes cinco grandes novelas, Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, como le dije en el audio anterior, el protagonista es un estudiante, Radion Raskolnikov, que asesina a una mujer, a una usurera, para quedarse con su dinero, pero la novia, la compañera de este Radion Raskolnikov se llama Sonia. Sonia como la hija de Dostoyevsky, que falleció a los 3 meses, ¿no? Sonia es una joven que, viendo que sus hermanitos están muriendo de hambre, su padre es un alcohólico y su madrastra es una mujer que está muriendo porque escupe sangre, ¿no? Tiene neumonía o alguna de estas cosas, estas enfermedades que en aquella época eran incurables, ella decide sacar el billete amarillo que se llamaba en aquella época, o sea, prostituirse. Se prostituye para darle de comer a sus hermanos, ¿no? A sus hermanitos. Dostoyevsky señala que esta Sonia, a diferencia de Raskolnikov, no le quita la vida a otra persona, sino que entrega su vida de una forma, obviamente, irracional, inmoral, pero que conserva la inocencia. Bien, entonces estas son las cosas que los aspectos de las personas que se van descubriendo en todos los personajes, ¿no? Entonces, Nastasia Filipovna, digo, que todas la consideran, los hombres la consideran una krasavitsa, pero que en definitiva es un objeto de placer. Las mujeres la consideran una enemiga, porque esta Nastasia Filipovna es objeto de amor y de regalos y de coqueteo de los hombres, de sus esposos. En esta mujer que ella misma no se conoce y que ella misma se desprecia, porque se desprecia, y a su vez se siente con poder, Muishkin dice cuánto sufrimiento, ¿no? Cuánto sufrimiento hay en esta mujer. Bien. Entonces, decía que la ambigüedad de la belleza femenina, que por un lado la mujer está sometida, la mujer es fundamentalmente belleza, ella es consciente y se siente poderosa, pero es un poder que se fundamenta en su propia debilidad, ¿no? Los hombres están entregados al dinero, a la sensualidad, y entonces cuando este famoso Trotsky quiere contra el matrimonio, tiene que sacarse de encima a Anastasia Filipovna, que es su protegida, como les dije, y entonces él le ofrece dinero a una persona que termina siendo, bueno, eso toda una historia de idas y venidas, conocido de este príncipe de Muishkin, etc. En fin, le ofrece dinero a un hombre para que tome por esposa a esta mujer, a la cual este novio futuro desprecia, pero él no puede despreciar el dinero. En el centro de todo el argumento está el dinero y el dinero, ¿no? En esa escena, es el día de cumpleaños de Anastasia Filipovna, entra a la escena este Ragozhin, que yo le conté, que es un comerciante, un salvaje, que está absolutamente fascinado con Nastasia Filipovna y que al final va a terminar asesinándola porque él no soporta que ella no lo ame, y él le ofrece a ella
mucho más dinero, 100.000 rublos en lugar de creo que 75.000. En ese momento el príncipe Muishkin, fíjense la imaginación casi febril de Dostoyevsky, ¿no? Se entera de que él es heredero de una gran fortuna, este príncipe que no tenía un peso, resultó ser heredero. Entonces él, por compasión, no por amor, porque él no la ama, pero se siente conmovido por el sufrimiento de esta mujer, que ha sido sometida como esclava sexual, ¿no? Aunque bajo apariencias de legalidad y de educación, le ofrece hacerla su esposa. Entonces Anastasia Filipovna el mismo día recibe como 3 ofertas. Y en las 3 ofertas de matrimonio el lugar central lo ocupa el dinero. Trotsky le ofrece a su novio, al novio, un tal Gavril, que se case con ella y a cambio le daría tanta cantidad. Ragozhin le ofrece a ella directamente mucha más plata y Muishkin también le ofrece. Ella en un momento se da cuenta que su salvación sería casarse con el príncipe porque es el único, no que la ama, pero que la considera una persona. Porque para Trotsky ella es un estorbo, porque él quiere casarse, formar una familia, en fin, y no quiere tener ninguna relación con ella. El otro la desprecia, pero entiende que casándose con ella va a recibir una suma. Muishkin, en cambio, le ofrece casarse con ella, pero ella no acepta la compasión de este hombre, agarra el dinero que le ofrece Ragozhin, lo tira al fuego, ¿no? A la chimenea, y le dice a su ex futuro novio, no está Gabriel, que si quiere el dinero que lo agarre, ¿no? Lo saque del fuego, humillándolo. El otro no se deja humillar, pero se desmaya. En ese momento todo el mundo está mirando el dinero que se va quemando. Imagínense que $1.000.000, por ejemplo, de hoy estuviesen quemándose en una chimenea y todos tienen prohibido tocar ese dinero. Ella tampoco lo quiere, pero tampoco acepta casarse con el príncipe porque se siente sucia. Entonces ella dice, yo soy Ragozhinskaya, dice, yo pertenezco a la clase de personas como Ragozhin, somos personas perdidas, ¿no? Una escena muy, muy, muy fuerte, muy dolorosa, porque en definitiva lo que Dostoyevsky está señalando en muchos lugares de la novela, de las que las personas en un momento ven lo luminoso de su alma, pero lo rechazan. O sea, todos tienen como la oportunidad de salvarse, no mediante algo que venga de afuera, sino mediante aquello que revela la presencia del idiota, aquello que está dentro de ellos, ¿no? El mismo Ragozhin en un momento, que es un hombre bruto, salvaje, un borrachín, violento, etc., él se siente como conmovido por Muishkin, ¿no? Porque la presencia del idiota lo conmueve y habla acerca de Dios en una forma en que hablaría un teólogo, ¿no? Entonces, ¿crees en Dios? Le preguntan, se preguntan, en fin, se intercambian cruces, etc. Entonces Ragozhin dice, hablar de Dios, ¿cómo se puede hablar de Dios? Inmediatamente pasa por ahí una mujer llevando en sus brazos a un bebé, ella le sonríe al bebé, el bebé le sonríe a ella, entonces Ragozhin, este bruto, ¿no? Especie como de animal, dice, así sonríe Dios cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Como esta mujer le son. Claro, es una cosa profunda, es una imagen, pero que no a cualquiera se le ocurre. Entonces, este es el Ragozhin auténtico, ¿no? El luminoso, pero que termina siendo oprimido por el oscuro, que finalmente, como le dije, termina asesinando a Anastasia Filipovna porque no soporta no ser auténticamente amado. Y ella también sabe, ella sabe que lo va a matar, ella sabe cuál es su destino con Ragozhin, pero ella no acepta el perdón y la redención que le ofrece el príncipe, ¿no? Por eso acerca de la pregunta del personaje positivo, sí, el personaje de Muishkin obviamente es positivo, pero el contexto es absolutamente trágico, ¿no? Porque parecería que la oscuridad termina venciendo la luz, ¿no? Esa es la impresión que le da. De hecho, como ya les dije, Muishkin finalmente al ver a Anastasia Filipovna
muerta, ¿no? Él la encuentra muerta. Ragozhin ha perdido también la cabeza y es condenado a 15 años de prisión. El príncipe Mushkin, siendo un hombre débil, se quiebra y se convierte en un idiota definitivo. O sea, vuelve al estado vegetativo en el cual se había encontrado antes de haberse despertado, entra en el mundo, pero el mundo termina siendo demasiado destructivo, demasiado negativo, y vuelve al estado vegetativo, vuelve a Suiza, donde termina sus días, ¿no? Como un débil mental. Por eso es una positividad, sí, del personaje, digo, pero es muy trágico, ¿no? Muy doloroso. De hecho, Muishkin amaba a otra mujer, pero es como un argumento paralelo, pero en un momento, como les dije, él decide, ¿no?, proponerle matrimonio a Anastasia Filipovna porque, por compasión, no por amor, ¿no? Bueno, bien, entonces en un mundo de máscaras, de falsedad, el idiota intenta, propone, transmite inocencia, pureza, sinceridad, ¿no? Bueno, son muchos los temas que podríamos analizar siguiendo la idea de esta novela. Escrita, es la segunda novela, ¿no? Son 5 grandes novelas que son Crimen y Castigo, El Idiota, Demonios, Los Hermanos Karamazov y Adolescencia, ¿no? Adolescentes. De alguna manera, como dicen algunos comentadores, para entender la obra de Dostoyevsky es necesario leerla toda, porque en esta novela es una parte, ¿no?, donde no hay propiamente una resurrección, no se ve que haya una resurrección, el triunfo del bien sobre el mal. Sin embargo, en otras novelas, como lo hemos visto en la novela de Crimen y Castigo, sí, en efecto, hay una resurrección porque el asesino se redime. Aquí no. Y sin embargo, el planteo está muy bien hecho, ¿no? Es decir, mediante la inocencia de este hombre, que en definitiva es como una imagen, una chispa de la inocencia de Cristo, el hombre tiene al menos la posibilidad de verse a sí mismo, de encontrarse a sí mismo, de ver la parte luminosa, de redimirse, ¿no?, de empezar una nueva vida. Eso es muy interesante y absolutamente actual. Bueno, después seguiremos hablando acerca de temas similares, ¿no?, de lo que es, en fin, cómo el idiota o la idiotez o la estupidez es representada en novelas y también en obras de filósofos. Bueno, hasta aquí el audio. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.